Entonces, estamos en el segundo bloque. Seguimos, sí, con modo obrero. Y bueno, y en la columna laboralista y un poco de historia del movimiento obrero, hoy estamos en contacto con Ateo Jordán, nuestro historiador acá local, y también parte de la historia del movimiento obrero de Gualeguaychú. Así que buenas noches, Jordán. Buenas noches, compañero, y a todos los muchachos ahí de la radio. Bueno, muy bien, tenemos el gusto y el orgullo de haber contactado con usted. La verdad que la inquietud partió justamente, le contamos a la audiencia de Ateo, que nos estaba escuchando el 1 de mayo, que de hecho lo estamos citando textos de él, y cuando estamos hablando de la bandera roja, ¿no? Y la represión y la lucha ideológica en torno al 1 de mayo acá de 1921, acá en Gualeguaychú. Y bueno, y Ateo quería compartir también con nosotros un poco de lo que fue la historia y las distintas cuestiones también del movimiento obrero argentino, ¿no, Ateo? Sí, efectivamente, porque la lucha obrera ha sido de toda la vida. Desgraciadamente siempre hay quienes empiezan a explotar a los trabajadores para beneficio propio. La historia está llena de cosas en las cuales el obrero siempre tiene que andar luchando para conseguir la conquista. Y es muy brava competir contra ellos porque tienen el poder del dinero, compran voluntades, y el obrero siempre tiene que remar en contra del índice, del político, y pues nos sacan los países que se dictan a veces en favor de los trabajadores y no tienen no tienen eco. Siempre hay que andar alerta porque es muy dañino el capitalismo. Ya no hace mucho tuvimos 4 años de avasallamiento del trabajador, en la cual nos iban quitando las conquistas que se ganó a fuerza de sangre y lucha. Así sobre es. todo, mucha lucha, y bueno, y también un poco complicidad de quienes están en el movimiento obrero, que a espaldas de los trabajadores hacen arreglos que no tienen que ser. El trabajador no puede renunciar a ninguna de las conquistas que hemos tenido y que se ha logrado, ni aún, como dice el contrato de trabajo, que ni aún firmando puede ir en su contra. O sea que no nos pueden tocar el sueldo ganado, y para eso trabajamos. Así es. Y bueno, un poco aprovechando que lo tenemos como un historiador del movimiento obrero, que nos cuente un poco por ahí una línea un poco ya desde los mártires de Chicago, como recordamos el otro día, lo que fue la Semana Trágica, luego el 1 de mayo, después la Patagonia Rebelde, y una continuidad de sucesos que fueron sucediendo durante la historia del movimiento obrero, ¿no?, en Argentina. Pero sí, ya empezamos mal en el 1919, cuando la Semana Trágica que se luchó tanta sangre derramada por culpa de no querer dar las conquistas que se habían ganado. Las 8 horas de trabajo costó mucho. Los mártires de Chicago, Engels, Parson y Fisher fueron ahorcados, tan solo nada más que por pedir las 8 horas. Mire, ¿en qué tiempo? En 1929 ya estaban las leyes. Ya estaban las leyes de las 8 horas, la ley Hammershøi, que tuvo que, en 1829, ya estaba la ley de las 8 horas, pero nadie la respetaba. Claro, no se cumplía. Y lo que en realidad
los mártires de Chicago, con todo eso, esas huelgas, esas 5.000 huelgas que hubo en ese momento en Estados Unidos, justamente como dice Teo, eran exigiendo que se cumpla con algo que ya estaba vigente, ¿no? Sí, porque mire cuántos años tuvieron que pasar y cuántas muertes para que cumplieran la ley que ya estaba establecida. Claro. Y no puede ser eso. Y eso también nos recuerda un poco, mismo. perdona Teo, pero eso también nos recuerda un poco que a veces, por más que esté escrito el derecho, como ahora por ejemplo está el decreto antidespido y antirreducciones, sin embargo se suceden igual, ¿no? Los despidos y las suspensiones pasa a vivir lo mismo, pero en esa época también ya pasaba, ¿no? Sí, cómo no. No, hay que ver los atropellos que ha sufrido. Todo viene cuando hay una semana trágica, cuando en el 19 los delegados van a plantearle a Bacena, a Pedro Bacena, que era el dueño de la fábrica, Testaferro, el capital era inglés, Sí. y le plantean las 8 horas de trabajo y la calificación del sueldo por categoría, y pedía la anulación de no trabajar los domingos y pedían la hora extra al 50%, que trabajaban 12 horas. Claro. Así que con ¿qué represalia tomó? Lo despidió. Eso trajo como consecuencia que se paralizaran una huelga. Uh-huh. Y bueno, cuando fueron a la puerta de la fábrica, hay una historia. Eso fue el 7 de enero. El 3 de enero se había fundado la Liga Patriótica Argentina. Claro. Eran paramilitares, porque el ejército de la Marina lo había entrenado, todo desgraciado. Uh-huh. Y el mulato Carlet, el abogado Rosarino, Sí. y el hermano que era sanguinario, estaban a favor del capitalismo ese salvaje, y estaban esperando. Ahí en la fábrica había una reunión de los dueños de la fábrica, y estaban custodiados porque ya se sabía que iban a ir los obreros a pedir el reclamo del reintegro de los dos trabajadores. Claro. Y cómo fueron recibidos a balazo limpio. Ahí mataron a cuatro obreros de la fábrica. Sí. Y al otro día, cuando fueron llevados a pulso, llevaban dos porque dos la familia no lo entrega. Sí. Y cuando venían marchando con una columna impresionante, se calculaba que unos 20.000 obreros habían ganado la calle para llevar a los trabajadores. Y ahí comenzó la represión. Y al pasar por el convento de Sagrado Corazón de Jesús, se desprende un grupo de unos 400 para ir a romper todo ahí porque los curas siempre estuvieron metidos en cuestiones en contra del obrero. Había muchos curas, no digo todos, pero había a favor de un capitalismo que era notorio porque descendían de capitalistas. Claro, eran de familias oligarcas por ahí. Pertenecían, había una identidad de clase. Sí, ni que hablar. Y lo estaban esperando. Uh-huh. La policía y los bomberos de la policía. Exactamente. Y ahí ametrallaron a todos. Se calcula que más de 100 quedaron ahí. Uh-huh. Cuando en la punta del sepelio que va marchando, tuvieron, no sé si mala o buena idea, de cruzar por la fábrica vecina,
y ahí le quisieron prender fuego. Y ahí estaba la Liga Patriótica esperándolo. Había realmente mucha bronca, mucho resentimiento, la situación se había desbordado, y eso fue el caldo de cultivo después para el 2 años después, lo que fue en 1921 acá en Gualeguaychú, ¿no? Sí, porque mirá que el mismo que organizó esa matanza ahí, que al final no terminan ahí en esos como 400 o 600 obreros que mataron en esos dos lugares. También en el cementerio, cuando estaba un anarquista pronunciando el discurso, fueron emboscados y ametrallados también. Se calculaba que más de 1000 obreros murieron en esa marcha. Y ese mismo que encabezaba la represión es el que vino acá, Manuel Carles. Manuel Carles, que fue ex diputado radical también en ese momento. Era diputado radical. Te imaginás que acá vienen y el Partido Radical tenía en su fila y algunos que mostraron el acta hace poco, oligarcones. Y sí, porque en realidad en esos comienzos, Partido Radical propiamente, o sea, con la palabra radical, eran más que nada cercanos a los socialistas en ese momento, habían nacido en contra de los conservadores, pero sin embargo había este tipo de gente también ahí. Sí, como decía Perón, siempre se juntan. Y bueno, y acá está la vista, viene Manuel Carles y se junta con un... Hola, Teo. Hola. Sí. Se cortó, a ver. Hola. Sí, que Carles nos contaba que Carles se junta acá cuando viene a Gualeguaychú acá en 1921, cuando hace ese 1 de mayo acá como ese acto por el pronunciamiento. ¿Con quién se junta? Con Francisco Morroberna, que era diputado nacional. Era conservador, partido conservador. O sea que se juntan un radical y un conservador, haciendo lo mismo que hizo Manuel Carles allá o sea que 100 años después, de vuelta se juntan los radicales con conservadores y hacen un gobierno neoliberal, ¿no? Podríamos hacer un paralelismo ahí. Sí, vos te imaginás que estaban en el gobierno y Hipólito Yrigoyen, pero el poder lo tenían los conservadores. Claro. Tenía el gobierno, pero no tenía el poder. Y Yrigoyen nunca pasó en contra de ningún movimiento obrero que hacía huelga o tenía derecho. La Patagonia Rebelde fue en plena presidencia de Yrigoyen. Todas las matanzas, las grandes matanzas fueron en el gobierno de Yrigoyen. En la Patagonia Rebelde, la Semana Trágica, y acá en Gualeguaychú, y la Forestal. La Forestal. La Forestal, 1920. Y la matanza de los arqueros chaqueños que mandó el ejército a reprimir. Y después cuando en el Chaco, como ustedes, que eran esclavos, entraban como en la Forestal, les sacaban la libreta y después no podían, ¿a dónde iban a ir sin documento? Era como una esclavitud en realidad, ¿no? Era una esclavitud disfrazada, porque la ley que tenían el estatuto del Mensú decía que si abandonaba el establecimiento se lo podía procesar como prófugo. Mirá. Tremendo. Y si lo agarraban, tenían policía propia y gendarmería. Su propia gendarmería tenían, ¿no? Sí. Por una autoridad del gobierno de Santa Fe. Era así, ¿no? Sí, claro. Tenían no solo la policía, sino la gendarmería. Y hacía que había un Estado dentro de otro. Exactamente. Es inadmisible lo que hicieron después cuando entraba. Lo primero que hicieron entrar al ferrocarril, que estaban en el Chaco Santafesino,
Charata, Tartagal, Calcaquí, Villa Ana, que están en Chamané, Villa Guillermina. Villa Guillermina, ajá. Villa Guillermina, ¿viste? ¿Cómo Sí, olvidarte Villa Guillermina? Guillermina, exactamente como dice la canción. Está muy bien. Sí, bueno, todo eso tenían bajo dominio los ingleses para sacar el quebracho colorado. El quebracho colorado para hacer los durmientes. Para hacer tanino. Pero, y cuando no les sirvió más, tuvieron que buscar nuevos mercados y fueron a África y encontraron un arbusto que se llamaba la Maldiva. La Maldiva creo que se llama. Uh-huh. Y bueno, ya abandonaron todo, levantaron todo y se fueron. Claro. Pero antes de irse rompieron todas las instalaciones. Claro. Y no pagaron nada y se mandaron a mudar. ¿Y cómo continúa hoy, no, Ateo, todo ese extractivismo del capitalismo a nivel mundial y todavía nosotros seguimos siendo esas naciones que solamente entregamos materia prima, ¿no? Y por ahí nos intentan hacer eso y que no romper con la industria, ¿no? Como ha pasado en los últimos años. Pero claro, y siempre están a la expectativa. Vos fíjate que más o menos cada 10 años ahí está la derecha. Están siempre hay en la forestal, después que levantan todo y se mandan a mover sin pagar, hubo un anarquista que era concejal, se llamaba Anarcasti Acevedo. Presentó un proyecto que fue aprobado por todos los bloques de que le expropiaran todas las tierras que todavía estaban a nombre, sí, y que pagaran una indemnización por todos los daños que habían alcanzado ahí en el pueblo, en los pueblos. Y bueno, y así se cumplió, y cuando vino la dictadura de Onganía deja sin efecto la resolución y le perdona todo. Toda la deuda. Siempre, en parte también el Estado, ¿no? Como cómplice también de esos capitales extranjeros, ¿no? Muchas veces los gobiernos terminaron beneficiando el capital en vez de los trabajadores, ¿no? Que son los que realmente hacen la riqueza. Y sí, si no hay complicidad del Estado es medio difícil que puedan entrar. Te imaginás vos con el daño que hacen cada vez que entran, uh-huh, que lo primero que hacen es disolver. Se disuelve la legislatura, se disuelven las entidades obreras, se los persigue, se los desaparece, se los mata. Claro. Y todo. Ateo. Hola. Sí. Ahí como que se va un poco la llamada. Por ahí tener en cuenta y destacar un poco en esa historia del movimiento, esos ida y venida y esa cantidad de mártires que tenemos, la lista interminable, como recién enumerabas vos, de Semana Trágica, de la Forestal, de lo que fue la Patagonia Rebelde, acá del 1 de mayo, acá en 1921, y de los distintos golpes de Estado, de los gobiernos militares pro capitales. Cómo hay que tener en cuenta y cómo hay que valorar cada derecho que hoy se goza cada trabajador y cada trabajadora, ¿no? De los derechos de licencia, del salario, ¿no? Y cómo siempre el capital vuelve a atacar y a menoscabar los derechos, como hoy, por ejemplo, quieren recortar un 25% de su salario, ¿no? En plena pandemia, no les importa nada a esa gente, ¿no? Sí, y fíjate vos que también hay complicidad de la parte sindical y del gobierno. La CGT, como tantas otras veces, y hay entidades que se arrodillan siempre en dictadura, uh-huh,
son serviles. Los Vos te genuflex. imaginás que Coria, de la construcción, ¿te acordás? Que entregó a los obreros Así de es. la construcción, cuando fueron y entregaron, firmaron un convenio con Macri por el 20%, con una inflación del 68% que se había en ese momento. Tal cual. Eso es una entrega, dice llanamente una entrega del Como por ahí dice, trabajador. como dice León Gieco en la canción, ¿no? Un traidor puede más que unos cuantos, decía, ¿no? Sí, eso. Y como eso, tantos otros. Claro. Yo decía también cuando la dictadura, cuando el apagón en Jujuy, que desapareció la comisión íntegra interna De los delegados sindicales. del ESMA, Sí. del Un ESMA, ingeniero. y el doctor que los apoyaba, a los obreros también desapareció, no se encontraron nunca más. Ujú. La Mercedes-Benz, Ford. que desapareció íntegra la comisión directiva también, y no se supo nunca más. Tal cual. O sea que, mirá que cómo son estos capitalistas. En la Mercedes-Benz, ¿sabés quién estaba de gerente general? El alemán Heymann, el gerente general Heymann, el nazi que había disparado de Alemania, no lo encontraron ahí. Claro. De ahí lo sacaron los judíos de contrabando, Claro. y lo jugaron en Israel. Ese Heymann era el que se divertía, ¿viste? Para estudiar el ojo, porque era, si no me equivoco, era oculista. Para estudiar el ojo le pinchaba a los prisioneros, le pinchaba el ojo con un alfiler para ver la reacción de estudiar la vista. La real malicia. La real malicia. Sí, sí. Ese tipo estaba de gerente general de la Mercedes-Benz. Claro. Tremendo. Y por eso también en esa época creció tanto, ¿no? Era a mano esclava que crecían esos capitales. Por ahí queríamos acá, con los compañeros Gastón y Sebastián, querían preguntarle por volviendo un poco a la época allá del 1 de mayo de 1921, porque queremos siempre recordar a esos mártires nuestros de Gualeguaychú. Y sabemos que vos tenés un vínculo especial porque estaba tu viejo ahí también, ahí en la plaza, ese 1 de mayo, en la Plaza Independencia, ¿no? Y cómo también ese terrateniente Morro Berna que comentaba hoy tiene una calle en plena Costanera, ¿no? Recordamos otro día, ¿no? Sí. Mira, la calle Morro Berna la puso el peronista Leiza, que fue intendente por el peronismo. Pero parece que perdió la memoria ahora del PRO y hasta tiene una hija que es concejal. O sea que hay que a veces desconfiar un poco de los políticos que Sí. En plena campaña dicen una cosa y después hacen otra. Y hay que tener memoria. Yo creo que lo que se rescata de lo que estamos conversando es justamente eso. Si no tenemos memoria, cometemos los mismos errores, ¿no? Volvemos a caer y pisar el mismo palito, ¿no? Y siempre son los trabajadores y las trabajadoras los que pagan el pato, como quien dice, ¿no? Vos fíjate que mi viejo con 20 años funda el Sindicato Obrero Panadero. Uh-huh. Pero había que juntarlo muy calladito a la boca, y que no se querían afiliar porque si lo descubrían lo despedían. Y había muy poco, no existía la jubilación. Claro. Y bueno, fue juntando lo más combativo, que eran los carreros, los estibadores, Uh-huh.
empleados de comercio, los marítimos, de los ferroviarios, que tenían un punto bien clave, porque la mercadería se transportaba por barco. Agua. Claro. Y cuando se organizaron las foras, se organizó a nivel nacional, salía a socorrer a los obreros en huelga. Si tocaban alguno, paraba todo el tráfico, no se movía nadie por agua. Y por tren tenía la fora acá, la departamental de acá, Gualeguaychú, abarcaba hasta Basavilbaso. Era la parte troncal, ahí se divide, sale para todo lado, se bifurca ahí en Basavilbaso el tren. Claro. Y paraba el tren ahí y no entraba mercadería ni se movía nadie, ni por ferrocarril ni por agua. Por eso tenían un poder bárbaro. A los marítimos no se lo tocaban, y a los ferroviarios, aún movilizándolos, tenían que ceder. Era una fuerza bárbara. Y en eso mi viejo se había hecho amigo del representante marítimo que había venido acá, Ramón Suárez, que fue el que hizo el monumento a los trabajadores ahí en el 21. Sí, en el cementerio. Eso lo hizo. Ese Ramón Suárez es español, que estaba trabajando en Buenos Aires y fue nombrado por el sindicato para venir a defender los obreros acá. Bueno, él estaba en la plaza. Claro. ¿Sí? Él fue protagonista en ese momento. Pero comunista era. Ramón Suárez. Y bueno, eran los carreros. Hola. Sí, te estamos escuchando, eran los carreros, estibadores, empleados de comercio, marítimo, y los panaderos siempre fueron combativos. Desde siempre. Sí. Siempre fueron los combativos, los panaderos. Había anarquistas también ahí. Anarcosocialistas, socialistas y comunistas fueron los que lucharon para ganar las conquistas que hoy gozamos. Exactamente. Eso entregaron la vida. No fue poco. Esto que yo vengo pregonando primero mi viejo y también por eso yo siempre he perseguido. Claro. Y a mí no me tocó, tampoco no había fácil, siempre fui perseguido. Por defender esa idea, porque son la verdadero sostén de las conquistas obreras. Imaginá que ahí habían pedido para organizar la primera protesta para conseguir las 8 horas de trabajo, lo hablaron al jefe de policía, la ITE, y les dio permiso en la plaza a las 15 horas. Claro. Y la Liga Patriótica, aprovechando que ya estaba organizada la matanza, pidió también el 1 de mayo y hacer un desfile patriótico. Claro, pero eso era la mañana. Sí. El desfile era la mañana y la manifestación de los trabajadores era la tarde, ¿no? La idea era para que no se crucen. Era así que estaba planificado en principio. Ese era el pacto, ¿no? Eso es lo que la ICE les dio. Claro. Les dio, no, la plaza no se la dan porque ya la habían pedido los trabajadores. Claro. Entonces, para que no se crucen, le otorgan la mañana. Eso le tiraron a la mañana y permiso para comer un asado en el hipódromo, le dio que había lugar ahí. Con la condición de que a las 14 no tenía que quedar ninguno. Claro. Así que imaginá que habían venido de todas partes,
de todas partes de la provincia vinieron. Claro. El mulato Carley bajó en un avión allá atrás del hospital, en la parte donde estaba la cantita de Sarmiento. Exactamente. Todo el dispensario, ¿no? Donde yo jugué Ahí personalmente. bajó. Donde Ahí hemos jugado bajó. alguna vez. Ahí bajó el mulato Carley con el hermano, un sanguinario, y de Buenos Aires había venido en representación de la FORA. Félix Godoy. Habían venido tres, entonces lo alertaron de que a dos lo iban a matar antes, ni bien lo vieran, y lo mandaron de vuelta a esos dos, y quedó el indio Godoy, el Félix. Félix Godoy quedó en defensa ahí, en representación de nivel nacional. Claro. Cuando desfilan, yo escuchaba el cura Blasón, y era de los que estaba Blasón y Colombo. Los que estaban en la catedral. Lo que era la catedral. Posiblemente el cura Vela también, porque estaba, deduzco por los hechos. Claro. Bueno, le dan a la mañana, desfilan, y bandidos, como son todos estos traidores, los del Colegio Nacional les llevaron a los chicos al costado para ver el desfile. Pero eso es como cuando vino Videla acá, que llevaron a los chicos y era para que no atentaran. Claro. Eran para cubrirse. Usarlo de escudo humano. Claro. Usarlo de escudo, por Sí, eso era. No es que eran tan patriotas. Claro. No. Y bueno, desfilan, pero ya la noche anterior, decía mi viejo, que andaban ya a las 8, andaban mamados y a los tiros, a caballo por la ciudad. La gente no podía salir afuera. Claro. Ya estaban cebados los muchachos. Estaban bastante cebados ya. Sí, estaban haciendo la previa, como dicen ahora. Claro. Ajá. y bueno, y ahí el director del Colegio Nacional era de apellido Molpo, que llevó los chicos ahí de escudo. Desfilan y van al hipódromo. Y ahí es donde comen el asado. Pero con 8 vaquillas, dice que había, de asado con cuero, y 8 barriles de vino. Así que... Tenían para rato. Cada barrilito tenía nada más que 200 litros, o sea que... ¿Quién habrá repartido el vino en esa época? No, que llevaba una pipeta. En los barriles le ponía una pipeta y se cuenta que era una canilla de agua. Tremendo. Se servía nomás y no era para andar con vuelta, era para que se mamara. ¿No habrán dado el abuelo de Rufino? Por ahí no. Rufino tiene otra historia. Rufino, el papá, yo lo conocí, don Juan Cuero, la capacidad de cuero del frigorífico. Ajá. Tenía la veneciana ahí en Prefecturado y España. No, ese era viejo, era laburado. Él y la señora, doña, que siempre estaba ahí en el mostrador. Bueno, hablan cuando tenían que disolver para irse. Primero habló Mulato Carley, Claro. habló Chitodela, habló André Vimara y Montiel. relató. ¿No había un Montiel? ¿Alberto Montiel no estaba, no? Alberto Montiel fue el anteúltimo, Ahí está. y Eufemio Muñoz, el
Cantor, el doctor Cantor, se recibió de doctor, pero no ejerció nunca porque él era un terrateniente, Claro. no precisaba No necesitaba. ejercer. Ese sí tenía la vaca atada, tenía, como quien dice. No, Le gustaba cantar al mozo. mirá. Y en los ratos de ocio matar gente, Claro, que era sí. preferible o que sean obreros. Claro, sí. Lindo hobby tenía. Lindo hobby. Tenía un tic nervioso porque apretaba el gatillo. Sí. 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 Y bueno, terminó diciendo el discurso, dice, bueno, ha llegado la hora, ¿verdad? Ahora sacarse el puncho que en el otro mundo no hace frío. Las palabras huelgas. Y bueno, y vinieron cuando ya estaban por organizarse los obreros ahí en la plaza, rodearon la parte de la calle San José, Claro. la parte de Urquiza, Turquisa, ¿no? Sí. Sí. por San José y por Urquiza, Sí. por 3 hasta 3 de febrero. 3 de febrero venía la Brigada Blanca, Ujú. que decían que era porque uno iba de blanco y otro de negro. No, mentira, yo tengo fotos. Era la Brigada Blanca porque eran puros torrillos. Alguno que no sabe que es un torrillo es Pollo un caballo blanco. Claro. Y la Brigada Negra era la que comandábamos Roberna, que entró por Chalú. ¿Los lanceros de Gilbert eran? En ese tiempo la calle era Chile. Ujú. Entra ahí y para Chiribuche por San José y por Urquiza, o sea que le hicieron Un cerrojo. un pequeño cerrojo ahí. Claro. ¿Es cierto que venían con canastos que tenían armas adentro? ¿Los canastos, puede ser? No, una ambulancia era. Una ambulancia. ¿En una ambulancia traían las armas? En la ambulancia pararon ahí en calle San Martín, Ujú. San Martín y Chalú. Ahí pararon la ambulancia y ahí, dónde? ahí empezaron a repartir las armas. A donde estamos nosotros en este momento. Justamente. Ahí están. En Chalup, casi San Martín, así que estamos Estamos cerquita. cerquita de los sucesos que está contando ahora, de hace casi 100 años atrás, porque fue en 1921, estamos en 2020. Sí, Hace 99 años atrás. Cumplieron 99 años. el Exactamente. ahí distribuyeron las armas. Y bueno, avanzaron por ahí. Y de la jefatura, cuando vieron que andaba el señor Morroberna, estaba muy nervioso, Ujú. iba con el caballo hasta 3 de febrero y volvía, y luego volvía. Y se paró ahí en Urquiza, me decía mi viejo. Había un perro grande, y hasta que se fijó. Mirá vos. Al costado tenía un perro grande, en eso que parece un potrillo de esa raza. Bueno, de ahí dirigía. Cuando se desprende de ahí, de jefatura, una comisión para parlamentar entre las dos partes. Claro. De parte de la liga, de los oligarcas, vamos a La decir. liga asesina. De la Liga Asesina. Sí. de parte de eso va el comisario Vela y los hermanos Luciano. Y de parte de los trabajadores fue mi viejo, fue Villacampa, que era Villacampa era a nivel provincial de los panaderos. Ujú. Representante. Villacampa, mi viejo,
¿Y cuál era la pretensión de la Liga Patriótica en ese momento? ¿Qué querían ellos? Porque había gente desarmada solamente manifestándose en la plaza, eran trabajadores y su familia sin ningún tipo de arma ni nada de eso. ¿Qué es lo que pretendía la Liga Patriótica? No, aparte que los panaderos y todo es anarquista y socialista y comunista, nunca eran gente pacífica. Claro. Pero a donde iba el jefe de la familia, iba la mujer y todos los hijos. Claro. Ahí había mujeres y chicos. Me contaba don Giordano, el que tenía la ferretería ahí en Andrade y Pellegrini, Sí. que cruzaron por la casa de él. Sí, ellos salieron cuando venían los obreros por la calle. Las mujeres todas con pollera floreada, una blusa blanca y un pañuelo rojo. Claro. Los trabajadores venían todos con un pañuelo rojo, y cruzaron por la casa de él. Él me lo contó porque él la vio todo como iba. Y la bandera, como dicen, Sí. venían enarbolándola y venían la bandera argentina. No venían ni la bandera argentina. La única bandera que venía era la colorada, la roja, la sucio, tapo rojo, como decían ellos. Uh-huh. De la FOD. Pero no venía enarbolada, porque la llevaban, hacían como hacen todas las manifestaciones, que lo traen a la cabeza, ¿viste? Sí, como si fuera tapado. como si fuera una bandera del sindicato, de la organización de los trabajadores, era de la FOD, de acá regional. De la regional de acá, sí. Claro. Pero era una bandera roja que no venía enarbolada, no. Venía así de frente, no tenía palo enarbolado. Uh-huh. No tenía para eso, venían a la altura, digamos, del pecho, más o menos ahí, como hacemos siempre los trabajadores cuando vamos a la cabeza. Como una manifestación Así, común y corriente, sí, que hoy vemos también de organizaciones sindicales, de organizaciones sociales, lo mismo. Y un lienzo humilde era. Y bueno, cuando van, se va a la comisión y estuvieron discutiendo con el jefe a ver que no se entendía. Y ellos insistían que la querían hecho a la bandera roja porque había que hacerla desaparecer. Y los trabajadores se negaron y no llegaron. Era como un trofeo, ¿no? Era como un trofeo que ellos pretendían, como una cuestión así de... Claro, porque todas las luchas obreras tenían la bandera roja. Claro. Toda la bandera roja, porque decían eso que el color rojo era el color de la sangre derramada de inocentes. Claro. Y creo que tenían razón. Tal cual. Sí, entonces no la entregaron y cuando vinieron adelante los trabajadores y el palco era 2 mesas de esas de madera que se ponían afuera de las confiterías para servirle afuera, viste, una cerveza o algo. Y para subir una ficha que le prestó el Royal, una confitería grande que estaba en la esquina de lo que es ahora Chalú y Urquiza. Claro. Ahí estaba una confitería muy grande, muy famosa, que le prestó 2 mesas y una ficha para que hablara. Era un acto sencillo, simplemente reivindicación de los trabajadores que se reunían pacíficamente en la plaza y de pronto estaban rodeados por una liga patriótica conservadora que lo único que tenía era armas en sus manos para matar gente totalmente inocente, ¿no? Pero tal cual, así fue. Y
Y bueno, y cuando llegan ahí a la mitad donde cruzaron los de la liga, le volvieron a insistir en que pegaran el sucio trapo rojo. Claro. Y al negarse, Empezaron. Cruzaron. Bueno, dice que al bajar la plaza enfrente a la iglesia de San José, me contaba mi hijo, Sí. que el comisario Vela hizo una seña como cuando dice, pronto he visto ya bien. Claro. O sea que tiraban, hola, ateo. Y la bajó. Tiraban de las torres de la catedral, ¿puede ser? Y ahí sale el primer tiro de la catedral, el campanario. Y ahí fue francotiradores. y con armas largas, porque Sí. fíjate vos que a Ángel Silva le pegan un balazo en la cabeza. Claro. O sea que eran Que francotiradores. Llevaba, claro, el que llevaba en una punta la bandera y en la otra punta, porque en el medio había como 3 o 4, ¿no? Porque era larga, una banderita linda, era larga. Bueno, esa bandera la tenés vos todavía, ¿no? Sí, pero tienen historia. Bueno, esa bandera, nosotros, lo de Modo Obrero, cuando pase la cuarentena, vamos a sacar una foto con ella. Sí, cómo no. Ahí vamos a estar para Vos la foto. Vos sabés que en la otra punta estaba Celedonio Iglesias sosteniendo la bandera. Estaba, al lado del Negro Silva estaba el Indio Godoy, y al lado del Indio Godoy estaba mi viejo. Y le pegan un balazo en la cabeza, le pegan a Ángel Silva. Ángel Silva Pariente. era hijo de esclavo. A Celedonio Iglesias le pegan 2 balazos en el estómago. Evidentemente tenían puntería los muchachos, no eran improvisados. Claro, estaban bien apoyados y sabían a dónde tiraban. Claro. Cuando esos caen, mi viejo agarra y arrolla la bandera. Uh-huh. Y la agarra. Pero ellos atacan, mira, que a veces como un barrio fortuito no se convirtió en una matanza más grande de la que hubo, porque los canteros de la plaza, Sí. y en la Plaza Independencia, todavía San Martín, eran altos. Claro, se protegieron ahí. Y los paisanos borrachos atropellaban y rodaban o se mataban entre ellos. Claro. Tremendo. Porque largaban las riendas para tirar. Que eso fue una salvación dentro de todo. Lo malo que había pasado. Claro, que no fuera mal. realmente podría haber sido peor, ¿no? Realmente podría ser peor. La verdad que ha sido un es desastre. impresionante cada vez que lo escuchamos, cada vez que lo recordamos, porque en realidad lamentablemente no es masivo normalmente los actos del 1 de mayo, cuando se hace también en el cementerio, por los caídos ahí, o acá en Plaza San Martín tampoco se recuerda mucho. Hay una placa así del 2010 que se hizo, que se colocó ahí en la plaza, pero tampoco no se sabe mucho. Pero es increíble escucharlo y reescucharlo, y increíble que no hace mucho, decimos 99 años, pero hay hasta hace poco testigos que estuvieron allí, que lo pudieron contar, y cómo todavía, por ejemplo, uno de esos asesinos de esa época hoy tiene una calle. Esas cuestiones Tremendo. es que no se pueden explicar. Pero bueno, nosotros desde ya, Teo, te agradecemos la entrevista. Seguramente vamos a seguir conversando en otros momentos, porque la verdad que es tan rico la historia de lo que nos estás contando, y otras cuestiones que por ahí podemos venir un poco más a la época de las distintas, o sobre todo la última dictadura militar, o otros distintos momentos, para ver también cómo el movimiento obrero fue castigado, ¿no? O sea, como vos contabas hoy, en la época de Onganía,
también, bueno, la década infame, un poquito más atrás, ¿no? O sea, varias cuestiones que donde los trabajadores eran los que ponían el cuerpo y siempre ponen el cuerpo y seguimos poniendo el cuerpo hoy en día porque hoy también esta crisis de pandemia y que es crisis también económica va a caer sobre los trabajadores nuevamente, ¿no? Sí, efectivamente. Y te quería contar lo último, porque no tenés tiempo. De Celedonio Iglesia, que le pegaron los 2 tiros. Sí. Cuando lo recoge la ambulancia, lo va a llevar al hospital, le siguieron tirando a la ambulancia. Y él no murió enseguida. Claro. Y cuando estaba en el hospital pidió casarse con la compañera, porque era casado, casado con hijos, y se alcanzó a casarse y murió. Mirá. Una anécdota ahí romántica en el medio de toda esta tragedia, ¿no? Sí. Una nota y también hay desaparecidos. Sí. Juan José Aníbal no se encontró nunca. Claro, porque hubo asesinatos en la plaza y también hubo desaparecidos, ¿no? Qué bárbaro. Y hay otro de apellido Molina que yo anduve rastreándolo, pero me dieron unos datos y la familia me dice que no tiene nada que ver con él. Pero yo anduve con mi viejo para juntarlo, porque tenía un hijo con José Aníbal. Claro. Y lo fuimos a entrevistar en el tiempo que el barrio Franco no había casa, había un ranchito chiquito acá en el fondo, y ahí fuimos. Y entonces le habló a mi viejo que quería ponerlo ahí en el monumento, que quería saber dónde estaba. Claro. Y bueno, quedó de que le diera tiempo, una semana, para hablar con la familia, para decir dónde estaba, para eso. Sí. Y en esa semana le dio un infarto y murió, o sea que quedamos sin saber, Sin pero saber. sabíamos bien que Juan José Aníbal fue muerto ahí en la plaza. Qué bárbaro. Tremendo. Bueno, muchas cosas que quedan ahí seguramente para contar, porque la verdad que es infinita la cantidad de historia y de anécdota que nos podés contar seguramente. Sabemos que vos habías escrito también un libro de los 100 años de lucha obrera, de 1880 a 1986, que bueno, es así, ¿no? Sí, yo quería dejar algo. Sí. Algo para que no se perdiera esta historia. Sí. 1886, 1986. Sí. Que fueron los mártires de Chicago y cuento cómo fue la cosa. Y después cuando se celebra acá por primera vez en la Argentina, el Estado Español de Buenos Aires, el 1 de mayo. Claro. Y bueno, unas cuantas cositas que como no tenía plata, yo soy muy humilde. No tengo, ahí tengo un libro muy lindo sobre. Bueno, vamos a ver cómo. Pero no me da el cuero. Hay que ver. Prometido. Tenemos que organizarnos y de alguna manera impulsar eso porque es la historia del movimiento obrero y sobre todo de la historia de la memoria de Gualeguaychú, ¿no? De los trabajadores de Gualeguaychú. Que es la historia que obviamente que siempre lo que ganan son las que la cuentan y la escriben, ¿no? Y por ahí hay que aprovechar y recuperar esas historias de los trabajadores como el caso de tu vida, ¿no? De tu testimonio, ¿no? Sí, porque yo ese libro lo iba a quemar porque no tuve años pidiendo ayuda y no recibí nada, promesa de algunos y nada más. Y dice mi hija, está muy lindo, ¿no? Y dice, saqué un crédito. Y bueno, salvé al costo, pero con las donaciones que hice, entidades y conocidos, perdí plata, pero están rodando por muchos lugares. Mira, ¿sabes a dónde fue? A Madrid. Ahí. En México. ¿Y acá en alguna biblioteca hay, acá en Gualeguaychú, como para encontrarlo? Y sí, yo doné a Sarmiento y al Mañaco. Bueno, vamos a rastrearlo entonces.
Y un día llegan a mi casa, ya en mi rancho en San Isidro, y golpean la mano. Y yo decía, yo lo conozco. Lo conozco los viejitos de barba blanca y el blanco. Y dice, andamos en busca de Ateo Jordán. Y yo andaba así, no, en chanqueta. ¿Era Osvaldo? En calor hacía. Y le digo, ¿con ella está hablando? Bueno, mucho gusto, dice. Osvaldo Bayer, Qué el gran. autor de la Patagonia Rebelde. Así es, sí. Después cuando... Fue Porque él vivía 6 meses en Alemania y 6 meses acá, porque él tuvo que disparar con toda la familia. Claro. Se fue a Alemania. Y cuando venía acá a Entre Ríos, venía y me buscaba y salíamos a dar conferencias. Sí, a Chava. Qué bárbaro. Lógicamente que la estrella era él. Y bueno, y anduve con él, y en cada... Yo siempre tengo no sé si la suerte, que cada vez que voy, ando con alguna persona que dice, mira, ese negro que va a andar con él. Cuando fuimos a inaugurar el monumento a Rodolfo Gol, Sí. con él, Qué bárbaro. fui con él. Tremendo. Por eso digo, Programa Ateo, sos un libro abierto y tenemos muchas cosas para aprovecharte. Queremos, por un tema de tiempo del programa, bueno, Sí. agradecerte por ahora, porque seguramente nos contactaremos de vuelta y seguiremos charlando un poco sobre las distintas historias del movimiento obrero, las distintas cuestiones, también esta anécdota que vos estás contando con Osvaldo Bayer y todos estos escritores a nivel reconocido a nivel internacional. Y bueno, ojalá también podamos hacernos de esta obra inédita tuya de los 100 años de lucha obrera. Así que, bueno, muchísimas gracias, buenas noches de Modo Obrero. Acá saludo de Gastón, Sebastián y Andrés. Queda pendiente, Ateo, la foto con la bandera. Queda pendiente la Cuando foto levante de cuarentena. con la bandera después de la cuarentena, así que si Dios quiere nos encontraremos. ¿Cómo no? A disposición. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias.